El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos, pero los discípulos les regañaban. Jesús dijo: dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impusieron las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Señor Jesús. Las palabras del Señor son maravillosas. Alábenlo por siempre todas las generaciones. Se repetía en Israel constantemente un refrán, un proverbio, un dicho popular, y se decía dentro del pueblo que los padres habían comido las agraces y los hijos fueron los que tuvieron la dentera. Los agraces era un fruto que comían en el contexto del pueblo de Israel y producía caries en los dientes, y por eso le llamaban dentera, ¿sí? Traía un efecto muy pernicioso, dañino para la salud dental. Pero este refrán lo repetían los del pueblo de Israel, haciendo referencia a las desgracias que ellos estaban viviendo las desgracias espirituales, las desgracias morales, las desgracias políticas, las desgracias culturales, y todas las desgracias que el pueblo estaba viviendo en el contexto en el que se encontraban. Y utilizaban este refrán para decir que quienes habían pecado, quienes habían sido infieles al Señor, quienes habían cometido errores, eran sus padres. Y lo utilizaban para reclamar y decir: ¿por qué si ellos fueron los que pecaron? Si ellos fueron los que cometieron errores, ¿por qué nos toca vivir los efectos a nosotros? Ellos comieron los agraces y a nosotros nos da la dentera. Y el Señor habla a través del profeta Ezequiel para decir que las desgracias que ellos están viviendo, las desgracias que los está atormentando, la opresión que viven de parte de otros reyes, y específicamente de el rey de Babilonia que los está oprimiendo, esa desgracia no viene por la culpa de sus padres, no viene por la infidelidad de sus padres, sino que viene por la infidelidad personal de cada uno. Cuando el Señor se presenta en el jardín de Edén ante Adán y Eva, después de haber desobedecido y de haber pecado, el Señor les hace una pregunta: ¿dónde estás? Y en esa pregunta el Señor le está reclamando y le está diciendo: ¿qué pasó? ¿Qué acaban de hacer? Y entonces Adán le dice: es que estábamos desnudos y por eso nos escondimos. ¿Y quién les dijo a ustedes que están viviendo esa desgracia? ¿Quién les dijo a ustedes que están desnudos? Y Adán comienza a contarle lo que pasó. La mujer que me diste por compañera tomó el fruto prohibido, del que tú nos advertiste que nunca comiéramos, de lo que tú nos dijiste que nunca hiciéramos, y ella lo hizo.
y me incitó a mí a hacer lo mismo. Y por eso viene esta desgracia. Por eso viene este efecto. Un efecto que nos hace sentir vergüenza, que nos hace sentir la desnudez, que nos hace sufrir. Un efecto que nos está llevando a escondernos de ti porque te tenemos miedo. Cuando el hombre falla y es infiel, comienza a escondérsele a Dios. Y no quiere ser confrontado por Dios. No quiere ser visto por Dios. No quiere ser encarado por Dios. No quiere encontrarse con la verdad. Le huye a la verdad. Porque sabe que la verdad va a sacar a la luz todo lo que tiene escondido en su conciencia. Y la verdad es Dios. Y ante Dios nadie se puede esconder. De Dios nadie se burla. Y de Dios nadie se esconde. Hoy está pasando en nuestra iglesia que a muchos de nosotros nos gusta estar buscando celebraciones a la carta a ver cuál me simpatiza más y qué predicador se acomoda más a mi modo de percibir las cosas y qué instrumento habla o actúa de la manera que a mí más me conviene, pero que no me confronte, que no me vaya a decir la verdad, que no me vaya a encarar en el error en que yo me encuentro, porque eso sí no me gusta. Y así pasó también al pueblo de Israel en el tiempo del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel fue muy despreciado por el pueblo, porque Dios lo mandó a decir su palabra, su única palabra. Ve y dile a mi pueblo esta palabra que te quiero decir. ¿Y para qué fue la palabra del Señor? Para encarar al pueblo, para decirle que había pecado. Y ahora el pueblo, como Adán, se está tratando de disculpar, diciendo que quienes pecaron fueron los padres, sus antepasados, y no ellos. Y Dios dice a través del profeta Ezequiel, ese refrán no se va a volver a repetir aquí en Israel. Ese refrán no se va a volver a escuchar, porque el culpable eres tú. Tú tienes la culpa, y tú tienes que responder por esa culpa. Y están viniendo desgracias y están viniendo opresiones porque tú has fallado, porque tú pecaste, porque tú fuiste infiel, porque tú no te convertiste a mí, ni me buscaste. La culpa es personal. Y eso le enseña el Señor al pueblo a través del profeta Ezequiel. Nosotros somos muy buenos para lavarnos las manos como Pilatos. ¿Por qué se lavó Pilatos las manos cuando entregó a Jesús? Se las lavó porque quiso manifestar públicamente que el culpable de esa injusticia no era él, sino el pueblo, sino los judíos y los fariseos. Pero la verdad encara a Pilato y le dice, el que me entregó a ti y me traicionó, tiene aún más culpa que tú. Pero no libera ni siquiera a Pilato de la culpa. Cuando la verdad nos confronta, cuando nos ponemos delante del espejo de Dios y de su palabra, cuando venimos ante Él, es imposible escondernos. Dirá el salmista, ¿a dónde podría huir lejos de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me hundo en el mar, allí te encuentro. Si voy al abismo, allí también estás. ¿Quién se le puede esconder a la verdad de Dios? Nadie. Y hoy se habla mucho de la iluminación de conciencia y la gente dice, ojalá venga. Y Dios trata de iluminarle las conciencias, pero cuando Dios los encara, muchos salen corriendo de cobardía porque les da miedo. Les da terror, les da pavor. Y el Señor, así pasó con Juan Bautista. Ustedes se alegraron un momento con Juan Bautista, pero después lo despreciaron. Cuando el profeta comienza a hablar bonito de amores, de ternura, de compasión, la gente es feliz, ¿sí? Y si detrás de esas expresiones hay milagros, acontecimientos sobrenaturales, más felices todavía, ¿sí? Y si de pronto les dice cosas poéticas, ¿sí? Y habla de promesas estupendas, de salvación, estupendo, todo es aceptado.
Y si de pronto te dice que eres un santo y que vas muy bien, perfecto, así no vayas bien. Y eso está pasando hoy con los falsos profetas. Hoy muchos ministros de Dios se han regalado. Son unos regalados porque se han olvidado de la verdad. Porque ya no predican la verdad de Dios. Porque ya no llaman a la conversión. Porque ya no le dicen al pueblo que tenemos que cambiar y que no podemos seguir viviendo de la misma manera. Y solo son regalados que después le tendrán que dar cuentas a Dios. Hoy Dios está llamando a la conversión. Está llamando al cambio. Y el gran milagro que tiene que suceder en nuestro corazón y que tiene que suceder en nuestra vida es convertirnos a Dios de todo corazón y volver a Él con toda el alma y a escuchar su palabra, aceptarla y obedecerla. Pero hay una cantidad de regalados que también les gusta escuchar esto y seguir a estos profetas que lo único que están haciendo es permitiéndoles una vida cómoda y fácil por el camino ancho que lleva a la perdición. ¿Cuál es la solución que el Señor da a través del profeta Ezequiel? Conviértanse y vivirán. Cambien y vivirán. No sigan viviendo de la misma manera y entonces yo me complaceré derramando misericordia, porque yo no me complazco en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. Si no nos convertimos, hermanos, y si no volvemos al Señor y lo hacemos rápida y urgentemente, siendo sinceros con el Señor, las desgracias no se detendrán en el mundo. La Virgen lo dijo en Fátima: no ofendan más a Dios, que está ya siendo muy ofendido. ¿Ustedes creen que la paz para nuestra nación Colombia va a venir en la firma de tratados? ¿Cuántos esfuerzos? ¿Cuánto dinero? ¿Cuántos sacrificios laudables? Sí. ¿Pero de qué han servido? Miren cómo está nuestra patria hoy. Vuelta añicos. Porque estamos buscando la paz de una manera imperfecta. Y la paz para nuestra nación va a venir el día en que nosotros nos convirtamos a Dios de todo corazón. Hoy, por ejemplo, hoy más que nunca, y más que en cualquier otra época, los esfuerzos por proteger, ayudar, sostener la familia son grandes. Y las ayudas humanas, profesionales, psicológicas. Hoy, por ejemplo, los niños en las escuelas tienen más ayudas psicológicas que antes. Tienen más ayudas de profesionales en los colegios que antes. El bienestar humanitario en las empresas está mucho más desarrollado que antes. ¿Y para qué están sirviendo esos esfuerzos? Cuando nos estamos distanciando de Dios, nos estamos alejando del Señor. Hoy la familia está más atropellada y más perdida que antes. Hoy las familias están más desintegradas que antes. Hoy no hay paz al interno de las familias. Muchas más que antes. ¿Por qué ese síntoma? ¿Por qué esa dentera? ¿Por qué ese efecto? Porque cambiamos a Dios por las fuerzas humanas. Porque hace mucho tiempo nosotros, los católicos, los cristianos, dejamos de confiar en Dios y de abandonarnos en Él. Y hemos querido el cambio de nuestras familias acudiendo a fuerzas humanas. Y esas son formas de idolatría. Porque la confianza que deberíamos darle al Señor se la estamos entregando a los hombres. Y el culto que le deberíamos dar a Dios se lo estamos dando a los hombres. Entonces ya no son los pecados de nuestros padres, porque a lo mejor nuestros antecesores se portaron mejor que nosotros y vivían mejor que nosotros. Sería una mentira mirar hacia el pasado, comparándolo con el presente y concluir que esta época es mejor que la de hace 50 años. Sería absurdo y la mentira más grande con la misma historia llegar a esa conclusión. Porque hace 50 años no teníamos las cosas que tenemos hoy, graves, terribles.
devastadoras. ¿Por qué? Sencillamente porque hace tiempo dejamos de confiar en el Señor. Y solo es una sola razón. En vez de convertirnos, nos hemos distanciado más de Dios. Si hubieran esposos convertidos, esposas convertidas de corazón, los hijos no andarían como andan, yo se los aseguro. Si hubieran hombres y mujeres en una familia, papás y mamás postrados delante del Señor, amando al Señor con todo el corazón y con toda el alma, confiando solo en Él, como efecto no tendrían la dentera, sino que tendrían una salud psíquica, espiritual muy grande para sus hijos. Pero no hay conversión, no hay santidad. Hoy no estamos buscando a Dios con toda el alma, con todo el corazón, con todo nuestro ser. No lo amamos con todas las fuerzas de nuestra vida. Él ya no ocupa el primer lugar en nuestros sentidos, en nuestra razón, en nuestra voluntad. Dios ocupa otro lugar muy diferente. Ya ni siquiera el segundo o el tercer lugar, mucho más arrinconado. ¿Y la conversión para qué es? Para volver a Dios con todo el corazón y con toda el alma. ¿Quieren ver transformados a sus hijos? ¿Quieren ver la transformación de sus esposos, de sus familias? Yo los desafío. Y no con una iniciativa personal, con la iniciativa misma de Dios. Y sobre todo el salmista que dice, haz la prueba y verás cuán bueno es el Señor. Hagan la prueba. Yo los reto para que comiencen a buscar más al Señor en la Eucaristía, a doblar la rodilla delante del sagrario, a doblar rodilla delante de la Santísima Virgen María para que vean cosas grandes. No estos milagros fantasiosos que a veces nos entretienen y de los cuales se puede valer Satanás para distanciarnos de Dios y que solo promueven el sensacionalismo y no la fe verdadera, la fe del corazón. No detrás de eso, sino para ver conversión, para ver santidad, para ver hijos e hijas amando a Dios con todo el corazón, con toda el alma. Pero eso solo se logra de rodillas delante del Señor, a los pies de la Virgen. Y por eso el Señor le advierte a Marta, Señor, dile a mi hermana que me ayude. Dile porque yo estoy ocupada aquí sirviéndote a ti, haciendo trabajos para ti. Marta, Marta, tú te preocupas por muchas cosas y solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Porque María entendió que la salvación solamente se obtenía a los pies de Cristo. Porque entendió que Él era el Señor y tenía la potestad para transformar todo. Y tenía la solución para todo. Y por eso ella escogió la mejor parte que no le será quitada. Me decía alguien, padre, pero no hay que desacreditar el papel de Marta. Bueno, no soy yo, eso lo dice Jesús en el Evangelio. ¿Yo qué problema? ¿Sí? Ella es la que se viene a reprochar y a decirle a Jesús que ponga a su hermana a que haga lo mismo que ella está haciendo. Es lo que le está diciendo Marta. Y Jesús le dice, ella escogió la mejor parte que tú y no le va a ser quitada. Es que no hemos entendido. Colombia va a ser una patria de paz, pero no va a ser gracias a aquellos presuntuosos que creen que por sus esfuerzos diplomáticos y aún dentro de la iglesia, aquellos que creen que por esfuerzos inteligentes, teológicos o sus maniobras políticas o humanas y valiéndose del evangelio de la iglesia, que es lo más grave, creen que van a traer una solución para nuestro país. ¿Saben en atención a quién va a ser? En atención a aquellos humildes que hoy viven postrados delante del Señor y le claman a Él día y noche la paz para nuestra nación. Aquellos que han entendido que Cristo es el Rey de la paz, el Señor de la paz,
y que la paz va a venir solo de su corazón santísimo. Así nos lo enseña el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, cuando nos dice que Cristo es el artífice de la paz. Y seremos artífices de paz en la medida en que nosotros estemos a los pies del Señor. En atención a estos vendrá la paz. En atención a aquellos que como María han comprendido que la solución para los problemas más grandes de la humanidad están a los pies del Señor. Están a los pies de la Eucaristía. Están en el corazón eucarístico de Cristo, no en otro lugar. Y en atención a ellos, el Señor va a tener misericordia. Porque hoy hay muchos como Abraham. Abraham se le fue comunicado por adelantada la noticia de lo que iba a pasar, de la desgracia que iba a pasar con Sodoma y Gomorra. A los verdaderos profetas Dios les comunica hoy qué es lo que va a hacer y cuál es su plan para el futuro. Y también les dice qué tienen que hacer. Los pastorcitos en Fátima fueron profetas. Y Dios, a ellos sencillos que no sabían de política, teología, filosofía, no tenían maestrías, doctorados, licenciaturas, no habían estudiado en Roma, no habían estudiado en las mejores universidades de Europa, nada, no tenían nada de eso. Dios les explica cosas de teología y bien alta. Porque Dios les dice, el cielo comienza a hablarles, no eran sociólogos, y el cielo les da una lectura de cómo está el mundo. La sociología nos sirve para hacer una lectura de cómo está el mundo y cómo está la realidad social, entre ellas la realidad humana. Pero ellos no eran sociólogos, y el cielo les comunicó y les dijo, vea, el mundo está así. Y también la sociología sirve. ¿Para qué estudian sociología hoy los sociólogos? Para prever algunos remedios de lo que puede suceder, de cómo está la realidad. Y Dios les dice, vea, la medicina es esta. Y en primer lugar pone la conversión, conviértanse. Y a ellos fueron profetas, Dios les comunicó todo por adelantado. Tanto que Jacinta, Francisco y Lucía se ponen a hacer penitencia, ya no por sus propios pecados, sino por los de la humanidad. Y en atención a los sacrificios de esos niños, de sus oraciones, de sus súplicas, ¿cuántas almas no salvó el cielo? El mismo San Juan Pablo II, en gratitud, se va a beatificar a San Francisco Marto y a Santa Jacinta. ¿Y saben por qué se fue a beatificarlos? Porque en la profecía decía que el hombre vestido de blanco moría de muerte, recibía un impacto de muerte y caía muerto. Pero en la realidad ese hombre vestido de blanco fue herido de muerte, pero misteriosamente la bala tomó otro rumbo, porque era un proyectil mortal y estaba sumamente calculado para que impactara donde debía impactar, y el francotirador no falló. Aliac se confiesa con el Papa y le dice, ¿por qué no moriste? Si todo había salido bien. Y San Juan Pablo II dice, una mano maternal misteriosamente intervino y desorientó el trayecto de la bala. Y por eso San Juan Pablo II no murió. Y cuando él vuelve y ve la tercera parte del secreto, entiende que el cielo había tenido compasión de él y le había dado más tiempo, no a él, a la humanidad. Porque todas las gracias que la humanidad y la Iglesia alcanzó a través de San Juan Pablo II, por pura misericordia de Dios, han sido muy grandes y siguen siendo muy grandes. ¿Qué sería de nuestra moral católica si San Juan Pablo II hubiera muerto en ese atentado? Hoy no tendríamos los presupuestos de la moral católica para defendernos de ese relativismo moral que tiene invadida la Iglesia, que tiene invadida muchas comunidades dentro de la Iglesia, a movimientos laicales, comunidades religiosas. Pero gracias a Dios tuvimos un hombre grande, un santo grande, un profeta como San Juan Pablo II, que en la Veritatis Splendor nos dejó todos los presupuestos
para que no nos dejáramos contagiar de ese veneno del relativismo moral, como se han dejado contagiar muchos hoy. Y lo vimos en las elecciones presidenciales, contradiciendo la verdad de Dios, la verdad de su palabra. Y San Juan Pablo II concluye: gracias al sacrificio de Jacinta y Francisco, todavía estaba en vida Lucía, Dios me proporcionó más tiempo de vida. Gracias a los sacrificios de esos dos chiquiticos, nosotros pudimos disfrutar mucho más la misericordia y el amor de Dios a través de un santo como San Juan Pablo II. Todo lo que puede hacer una persona que se convence de que a los pies del Señor se logran grandes triunfos y grandes victorias. Por eso dice el Señor: no me aparten los niños, dejen que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. El cielo necesitaba unos niños inocentes que creyeran, que se convencieran de que a los pies de Cristo se podrían lograr grandes victorias para la humanidad. ¿Qué sería hoy de nosotros como iglesia si San Francisco Marto no se pasara horas y horas todos los días delante del sagrario, cuando la Virgen les pidió que aprendieran a leer, y salían los tres, Francisco, Jacinta y Lucía, para la escuela, para aprender a leer, y Francisco se les detenía en el camino? Había un lugar donde él no era capaz de pasar, y les decía: yo no voy a seguir con ustedes a la escuela, yo me quedo aquí, cuando regresen me buscan de nuevo. Y se entraba al templo de la parroquia, y allá se hacía en un rinconcito al lado del sagrario, y allí se ponía a pedir por la humanidad. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería del acontecimiento de Fátima si este niño no se hubiera convencido de que a los pies de Cristo se podrían lograr grandes victorias? Hoy el acontecimiento de Fátima está aprobado por la Iglesia, y por eso podemos hablar abiertamente de él, revisado por la Iglesia, y la Iglesia nos dijo que es un contenido seguro para vivir estos tiempos. ¿Qué sería si esta niña de 8 añitos, Jacinta, 7 y medio cuando comenzaron los sucesos, no se hubiera convencido que le tocaba defender esta manifestación con su propia vida? Y los separaron porque les tocó en medio del comunismo y el totalitarismo. Y le dijeron, para intimidarlos, que a Francisco y a Lucía ya los habían quemado en una paila, que dijera que todo lo que ella había recibido era una mentira. Y ella dijo: así me quemen. Y pusieron una paila grandísima donde la iban a echar a fritar, y dijo: no me importa, pero lo que yo vi es verdad, y lo que la Virgen me dijo es verdad. Di que eso es una mentira, di que eso te lo inventaste tú, y te dejamos en paz. No. Y con Francisco y Lucía hicieron lo mismo. Para intimidarlos los amenazaron. Hoy, cuando al diablo le encanta intimidar, y entonces a todo el que quiera defender la verdad le dicen que es un rebelde, que es un desobediente, hay que seguir adelante, pero a los pies de Jesús, no de los hombres, a los pies de Jesús Eucaristía. Dejen que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y hoy ya son santos y tienen más autoridad que el más grande teólogo de esta época. Tienen más autoridad que los grandes especialistas en teología. Tienen más autoridad porque dieron más testimonio que todos los que estamos aquí reunidos en esta iglesia peregrina. Y nosotros llegaremos a tener autoridad si morimos dando testimonio de la verdad, dando testimonio de Cristo. No ahora, cuando entreguemos nuestra vida por esta verdad, cuando seamos capaces de sacrificarlo todo por esta verdad que es Cristo, por esta verdad de su promesa
de que a los pies alcanzamos las más grandes victorias. Entonces nos creerán. De resto, se burlarán de nosotros. Qué vergüenza encontrarse a un católico o a un cristiano que por miedo le gusta estar en todos los ambientes y jugándosela al mejor postor de estos tiempos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que haya gente católica en el templo, pero por fuera no sea católica! ¡Qué vergüenza que haya defensores de la moral cristiana y católico cuando les convenga, pero cuando no les convenga se quedan callados y en silencio, como perros mudos! ¡Qué vergüenza! ¿Y qué peligro católicos así? ¡Qué vergüenza cuando aquellos, acudiendo a una falsa prudencia, dejan que ultrajen al Señor y la verdad misma de Cristo y la verdad misma del Evangelio! A mí me da pavor personas así, cristianos así, porque si son capaces de traicionar a Cristo, también serán capaces de traicionarlo a uno en el momento menos esperado. Quien no es capaz de jugársela por Cristo, tampoco va a meter la mano por nosotros al fuego. Quien no será fuera por la verdad de la iglesia, por la verdad de la moral, tampoco se la va a jugar por ninguno de nosotros. Porque si es capaz de entregar a Cristo, de vender al Señor, de traicionar al Señor, también nos traicionarán a nosotros. Por eso nuestra esperanza está en Jesús Eucaristía. Y por eso lo dirá Jeremías: maldito el hombre que confía en otro hombre y no pone su confianza en el Señor. Ahí tenemos que tener nuestro corazón, en el altar, en el sagrario, a los pies de la Santísima Virgen María. Y sigamos para adelante, con los ojos fijos en el Señor. Uno, cuando va caminando a una velocidad para seguir a Cristo, uno no puede detenerse cuando el que está atrás no quiere seguirlo. El Señor le dice a Jeremías: son ellos los que tienen que caminar al ritmo tuyo, no tú al ritmo de ellos. No lo hagas. Y hoy con esa justificación de amor al prójimo, nos quieren hacer detener en la fidelidad al Señor. No, Señor. Primero, el primer mandamiento es primero que el segundo. Y de la fidelidad al primero, que es amar a Dios con todo el corazón, brota la fidelidad al segundo. Pero no cambiemos los papeles y los órdenes, como hoy se está haciendo en esta sociedad y aún dentro de la iglesia. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, y esa es la conversión. La estatura que pide el Señor es la de los niños, porque los niños, cuando se la van a jugar toda por una cosa, se la juegan toda, y en este caso por el Señor, y es la estatura a la que nosotros debemos llegar: amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestro ser y con toda nuestra alma. Así lo perdamos todo en este mundo, no importa, que el que pierda su vida por el Señor en este mundo la encontrará, y la encontrará premiada al 100%, no solamente para usted, sino para los suyos. Pero si te dejas manipular y te dejas arrastrar, lo pierdes todo, pierdes tu vida y la de los demás. Por eso no podemos detenernos y hay que caminar con mucha fuerza y con mucha alegría hacia el Señor, y sobre todo en la Eucaristía. Inclinarnos siempre a los pies de Jesús Eucaristía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios.